Muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Lo hago acá sentada porque yo empecé a trabajar a las 6 de la mañana, ya a esta hora yo, diferente a Rocío, que es muy campeona, no aguanto 13 minutos de pie en tacones. Les comento dos cosas. Una, bueno, esa la que no lo voy a hacer de pie, y la segunda es que para hacer esta exposición lo más dinámico posible, lo que hicimos fue recopilar aquellas preguntas que en 13 minutos podamos abarcar, que nos han hecho tanto en la Dirección de Notariado como a la Comisión, como en las reuniones sociales. Esas son las mejores porque son las más honestas, de cómo hacemos los notarios para poder digerir este asunto de que ahora voy a tener que trabajar también la parte de la legitimación de capitales. Entonces, vamos a ir poco a poco respondiendo. La primera es, ¿cómo ejercer el notariado de forma eficiente y segura? Esta está traducida, aquí la pregunta inicial era, ¿cómo hago para ser notario, ver esto y no morir en el intento? ¿Verdad? Entonces, esto es exactamente igual que lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Vamos a ejercer el notariado con base en los dos pilares fundamentales del ejercicio, la conciencia y la ciencia. Esto que se dice súper rápido, ¿verdad? No es tan claro cuando uno se lo enseñan en la universidad, pues como que todavía no tienen un grado de madurez suficiente como para saber qué significa eso trasladado al ejercicio de la función. Entonces, la conciencia es tal vez la parte más romántica, la más bonita, pero a la que le vamos a dejar un poquito menos de tiempo, porque es muy sencilla. ¿Cuándo actúo con conciencia? Bueno, pues cuando incorporo los valores que de por sí como ser humano ya tengo, los que me dieron en mi familia, los que me dieron en los centros donde me formé, sociales, el centro educativo, todos los grupos en los que he participado en la juventud, todo eso que formó mi carácter. Ahora, siendo un notario público, esa conciencia también se forma a partir de las normas éticas, de las normas deontológicas, que esto ya no es opcional. Yo aquí ya no puedo escoger si voy a ser honrado o si voy a tener como en mi escala de valores un principio antes que otro. Ya aquí no, ya aquí alguien, un órgano rector vino y me dijo, esto es ético y así es como usted se tiene que comportar. Ayer justo se cumplieron 4 años de que se publicó en la Gaceta, se publicaron los lineamientos deontológicos del notariado costarricense. En 4 años es suficiente como para que no solo los conozcamos, sino para que ya estén incorporados de por sí en nuestro actuar diario. No estamos exentos a que o se nos olviden o que podamos por ahí en algún momento tener un conflicto. Entonces, cada vez que más allá del derecho, lo que tengo es una duda con relación a cómo actuar, pues aquí tengo los lineamientos deontológicos que dictó la Dirección Nacional de Notariado para que podamos tener respuestas y podamos actuar conforme a lo que ya el órgano rector estableció. Estos lineamientos tienen la particularidad de que se los presentó. Los principios por sí mismos los presentó la Comisión de Ética que había conformado la dirección, en la que participaron jueces, en las que participaron sobre todo notarios públicos activos. El que está en el día a día en el trabajo fue el que trabajó para aquí definir qué es lo que es ético en la función. El Consejo Superior Notarial estuvo absolutamente de acuerdo y a partir de eso estableció los lineamientos. Entonces no es nada que esté más allá de lo que de verdad en el diario vivir tiene el notario. En la parte de la ciencia, que es la que tal vez en este momento nos tiene acá, es evidentemente el estudio de las normas. Por supuesto que va a abarcar mucho más que solo las normas, pero en el caso de la legitimación de capitales, esas normas las vamos a tener plasmadas en leyes, en reglamentos ejecutivos y en lineamientos dictados por el Consejo Superior Notarial. Que aquí recordemos que los lineamientos, tanto porque así lo dice el Código Notarial como porque la Sala Constitucional lo ha dejado claramente establecido, tienen fuerza ejecutiva, entonces también tienen el valor del mismo decreto. En este tema hay otras fuentes que también nos pueden ayudar a resolver el cómo actúo en esto y cómo conozco sobre esto. Bueno, las recomendaciones de Gafi, que las vamos a encontrar en la página, ahí están, estudienlas, analícenlas, son muy interesantes, están en vocabulario sencillo y se entienden perfectamente. Son 49 y 7, ¿verdad? Si mal no recuerdo.
Ok, y si no, igual Román ahora les va a explicar muy bien sobre ellas. Y también tenemos otros dos elementos, los informes de los evaluadores del país. Recordemos que Gafi lo que tiene es un sistema de autoevaluación, entonces los diferentes países vienen a evaluarnos a nosotros y luego nosotros también pues conformamos equipos con los demás para hacerlos. Entonces esos informes sirven no solo los de nosotros, los de los que se hicieron para nuestro país, sino los de los demás, porque eso nos permite también tener la visión de qué es lo que está pasando en el resto del mundo, cómo los demás también están enfrentando esta situación. Y los informes país, que son los que nosotros le llevamos a Gafi. Entonces, todos estos documentos son muy importantes para que los tengamos dentro de elementos accesorios. Ahora, como no se vale solo que me digan que tengo que estudiar la ley, sino que aquí está. Estas son las leyes que tienen que tener siempre a mano cuando estemos hablando de legitimación de capitales. La 7786 del 30 de abril de 1998. Aquí es importantísimo que recuerden que, como bien explicó Rodrigo, ha pasado por una serie de transformaciones y demás. Luego hay otro cuadro donde también vienen. Entonces aquí recuerden que es la novena edición, la novena versión, la que actualmente está vigente. Entonces revisar siempre que sea esa. Puede haber una confusión con el nombre, que ahora más adelante lo vamos a ver, pero es con que busquen 7786 en Sinalevi versión actual es suficiente. Esta está para el ejercicio del notariado de especial cuidado, el 15 ter, que es donde están las obligaciones del notario y de los comparecientes, y el 81, donde están las sanciones. Uno pues quisiera que las normas no tuvieran sanciones porque pensando en que sean innecesarias, pero bueno, esta las tiene. Es bueno que las revisen porque les traigo un ejemplo. No identificar al usuario del servicio notarial tiene una multa de 1 a 100 salarios base. Entonces, y por ahí, esa es la primera, ahí van subiendo. Entonces, si bien eso no debe ser lo que rige nuestro actuar, pues sí es importante que tengamos en consideración esos detallillos económicos. La segunda norma que también tenemos que tener, que es de rango legal, es la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, es la 9416, publicada en el alcance 33 de la Gaceta 244 del 20 de diciembre del 2016. En rescatable toda, pero con importancia máxima, los artículos 5 y 6, que son los que crean la obligación de suministrar la información de personas jurídicas y otras estructuras jurídicas y que obliga al Banco Central a tener esa información. Esto va a ser clave para el beneficiario final. Aquí este es un confite, el de la modificación del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que no tiene que ver con la legitimación en sí, pero que bueno, reformó el asunto de cuando certifico y no se ha cumplido con esta información, pues que debo así consignarlo en la certificación notarial. Cuando ya pasamos a los decretos, tenemos el primero, el reglamento de funciones del área de la Dirección Nacional de Notariado. Este fue publicado en el alcance 82 de la Gaceta el 23 de abril, es el decreto 40959. Sobre todo lo que hace es regular a la dirección y es pequeñito, básicamente lo que dice es que va a ser el área de legitimación, es un nombre gigantesco, entonces siempre le decimos así, pero importante para ustedes es que los procedimientos sancionatorios se van a regir por la Ley General de la Administración Pública, específicamente por el ordinario, el procedimiento ordinario. Entonces, la posibilidad de defensa va a ser bastante amplia. Luego tenemos el reglamento del registro de transparencia y beneficiarios finales, decreto 41040-H, también publicado en la Gaceta 61 del 9 de abril del 2018. El artículo 2 tiene definiciones. Normalmente los reglamentos no tienen definiciones, por dicha los tiene porque ayuda muchísimo. Y el artículo 7, que también habla de la determinación de los beneficiarios finales. Básicamente lo que dice es que el Banco Central de Costa Rica, a partir de los datos que los obligados le dan, de la información que les dan los obligados, va a determinar quién es el considerado beneficiario final. Otro de los decretos es el reglamento de los artículos 15 bis y 15 ter de la Ley 7786. Es el decreto 41016. No se apuren en apuntar los números porque la presentación es de ustedes, está hecha para ustedes, se la van a tener.
Esto también está publicado en el alcance 82 de la Gaceta 70 del 23 de abril del 2018. Aquí específicamente lo que tiene que ver con notario público se regula en los artículos 1 y 2 y del 9 al 30, casi todo. La última que tenemos son los lineamientos para la aplicación del artículo 15 ter de la Ley 7786. Estos son los emitidos por el Consejo Superior Notarial, que también están publicados en la Gaceta, en la 29 del 15 de febrero del 2018. De este importantísimo que con la emisión de estos lineamientos se derogan los dos acuerdos anteriores. Entonces, todo lo que habíamos hecho con relación a legitimación de capitales y que estaban parados a estos dos acuerdos siguen válidos, está bien, solo que a partir de este momento debo de regirme por estos nuevos lineamientos. Aquí, relevante, también igual hay que aprendérselo, pero esto es como lo que actualmente más va a llamarles la atención, es que las declaraciones juradas que se establecieron en el 15 ter se vienen a limitar, ya no son todas, sino solo aquellas en las que el acto o contrato, la prestación dineraria va a ser igual o superior a los $10,000. También es importante acá que se excluye a los notarios del Estado, a los cónsules y los actos de las instituciones reguladas, los que se formalizan, ¿verdad? En relación con las instituciones reguladas, en el 14 de la Ley 7786. Esta es la historia de la Ley 7786, ¿verdad? Y por qué sí se usa el 8204, que es la que le viene, es una reforma integral, luego el 8719 le cambia el nombre y la 9449 es la que introduce las últimas reformas. Otra de las preguntas es, ¿esto es una nueva función del notario público a partir de la emisión del 15 ter? ¿Es ahora el notario público un policía? Creo que es tal vez la más frecuente, ¿verdad? Y esa reticencia de que ¿por qué tengo que hacer esta labor policial? Bueno, les voy a contar que no lo es, y la dirección ha sido firme en esto. Don Carlos ahora les puede contar con lujo de detalles la historia y la lucha con relación a esto que se ha dado en la dirección. Básicamente aquí, y con lo que se ha logrado evolucionar en la vía reglamentaria, tenemos que es el ejercicio de siempre, hacemos lo mismo de siempre y no me van a creer a mí, lo vamos a ir viendo ahorita, pero aplicado en el combate a la legitimación de capitales, y esto es en protección del notario público. Como bien explicaba Rocío, en el momento en el que los demás actores cierran la posibilidad de ser usados, o por lo menos la disminuyen, de ser usados por el legitimador, va a buscar otras fuentes y el notario es una de ellas. Entonces estas normas lo que vienen a hacer es una protección para el mismo notario. Y veamos por qué no es nada nuevo. ¿Qué crea el 15 ter? El área en la Dirección Nacional de Notariado. Bueno, la prevención, la capacitación, la supervisión, el control y la sanción sobre la materia notarial siempre ha estado en la dirección. Aquí lo nuevo es que por primera vez en una norma se obliga a la dirección a dar capacitación. En la dirección hemos venido dando capacitación en otros temas, estirando un poco el asunto de que somos el órgano rector. Nunca habíamos tenido la posibilidad de tener grandes recursos para esto porque las normas no nos lo permitían. Ahora sí lo tenemos. Tenemos la obligación de destinar recursos para capacitación. Entonces esto incluso no solo es algo que ya se hacía, sino que se mejoró lo que de por sí ya se venía haciendo. La declaración jurada que se establece también en el 15 ter no es una obligación para el notario, es una obligación del compareciente. Entonces, y que se venga a rendir declaración jurada ante un notario público también es algo que ya era usual. Eso es algo que ustedes de sobra saben hacer. Entonces, aquí a quien viene la carga es para el compareciente. Y pues por supuesto que la asesoría y demás que debe dar el notario, pero tampoco es nada nuevo. La debida diligencia del cliente. Es el término que se utiliza internacionalmente. Nosotros sabemos pues que tenemos usuarios del servicio. Identificar sin lugar a dudas el compareciente. Eso está en el Código Notarial, eso está en la Ley Orgánica de Notariado. Tampoco es nada nuevo, más bien en esto nosotros como notarios hasta podríamos enseñar a los demás a cómo hacer una identificación de una parte. Conservación documental. También está en el Código Notarial y en los lineamientos para el ejercicio y control del servicio notarial, es el archivo de referencias,
que incluso la norma internacional lo que nos dice es que tenemos que conservarlo por 5 años. Bueno, nosotros lo conservamos por 10. Entonces, también es algo que es usual, que nosotros sabemos hacer, somos expertos en esto. Entonces, es un poco, ¿verdad?, el asunto de que realmente no hay una nueva función. Ahora, ¿qué sí es nuevo? Porque no es cierto que no hay nada nuevo, sí hay cosas nuevas. Tenemos un asunto con el beneficiario final, nos vienen a hablar de personas políticamente expuestas, nos hablan de reportes de operaciones sospechosas, que de por sí ya el nombre lo deja uno así con susto, ¿verdad? Análisis de riesgos, okay. Eso es lo que sí es nuevo, vamos a irlo viendo. Beneficiario final, está en la ley, está en el reglamento. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer ahora? Un estudio en el registro que tiene el Banco Central, o que tendrá, tienen plazo creo que hasta diciembre, ¿verdad?, para ya tenerlo por los 2 años de vigencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Un acto prescripturario más, un estudio de registro más. Y posteriormente el deber de conservar en el archivo de referencias el estudio. Pero ya el mismo Banco Central en este registro nos va a decir quién es el beneficiario final. Es imposible que el notario vaya más allá de eso. Primero, porque ya el órgano que se decidió en la Asamblea Legislativa sea el competente para establecer quién es el beneficiario final es el Banco Central. Y segundo, porque el notario no tiene la capacidad de ir a investigar más atrás de lo que los registros de por sí le permiten. Entonces, acá es donde va a estar delimitado el asunto del beneficiario final. Se vuelve muy sencillo porque ya nosotros sabemos hacer estudios de registro. Eso también se aprende incluso desde que está uno en la universidad. Entonces, el asunto es nada más pues tener los cuidados normales de los estudios registrales. Las personas políticamente expuestas. Lo que nos dice el 15 ter es que los notarios van a tener que acatar y aplicar las medidas que se establezcan con relación a las personas expuestas políticamente. También aquí va a ser bastante sencillo, una vez que la dirección ya establezca cuáles son los parámetros para determinar cuándo estamos ante un PEP, entonces nada más lo que vamos a hacer es seguir esas reglas. Como bien lo explicaba Rocío, esto tiene una razón muy, pues es sencilla, ¿verdad? El asunto es que normalmente más bien con estas personas uno confía en exceso. Y por esa confianza en exceso que en el pasado se dio, ahora hay que aplicar más bien controles un poco más rigurosos. Pero esto va a estar normado, van a tener reglas establecidas para cumplir. Los ROS, los reportes de operación sospechosa, que como les digo, esto es de lo que más asusta. Les digo, mi esposo es notario público y cuando estábamos comentando la primera vez sobre esto, respondió igual que todo el mundo, o sea, no, bajo ninguna circunstancia, yo no voy a hacer reportes de operaciones sospechosas, yo quiero seguir trabajando y quiero seguir viviendo y quiero seguir en paz. Da susto, y sí, claro, da susto. Por eso, los ROS se van a hacer a través del área de prevención de la Dirección Nacional de Notariado. Ningún notario va a estar expuesto. Toda la información va a llegar al área de legitimación, nosotros la vamos a procesar, nosotros vamos a establecer qué requiere y qué no requiere alerta, vamos a tener gente capacitada para esto cuando tengamos los recursos y el notario no va a estar expuesto en ningún momento. La norma además previó el uso estrictamente confidencial de esta información. Entonces, no va a haber mayor exposición del notario público. Ese riesgo lo está asumiendo la Dirección de Notariado. Los análisis de riesgos que vamos a tener que hacer en todas las actuaciones notariales, también los va a definir la dirección, así quedó en el artículo 24 del reglamento a la ley. Entonces, los criterios sobre la definición y atención de los riesgos serán los que la dirección establezca. También la norma previó casos en los que de por sí ya se sabe que se está en riesgo. Entonces, son situaciones que ustedes van a ver que son ya producto más bien como del sentido común. Entonces, ¿cuándo puede ser que haya un riesgo? Bueno, cuando la materialización o se solicite por parte del usuario del servicio realizar los actos en lugares inusuales. Cuando se trate de usuarios o personas que requieren el servicio y no son residentes. Cuando haya estructuras jurídicas esas complejísimas que uno no tiene una dificultad para saber con quién está tratando. Negocios donde existen elevadas cuantías.
O sea, todas estas son alertas que ustedes ya de por sí conocen. Van a haber países identificados, bueno, ya existen países identificados como de riesgo y nosotros vamos a tener acceso a eso, ustedes también. Entonces, pues saber que si ya de por sí internacionalmente sabemos que estos y estos y estos países están en riesgo, entonces son riesgosos, de las personas que vienen de esos países, pues habrá que ponerle un especial cuidado, porque esto me indica que es una operación que tiene un alto grado de riesgo. Esto es muy sencillo. El otro día lo conversábamos en la comisión y lo que decíamos es que, vean, tal vez uno solo por su gravedad sea suficiente, ¿verdad? O tengamos una serie de elementos que juntos me hacen pensar que de verdad estoy ante un acto muy, muy riesgoso. Y era el asunto de que, vea, es que necesito que me vaya a levantar un acta, pero es a las 2 de la mañana en la sabana y el compareciente es de tal nacionalidad. O sea, ya de por sí, con o sin ley de legitimación de capitales, muy posiblemente hubiéramos aplicado la posibilidad de abstenernos de brindar ese servicio, porque es naturalmente riesgoso. Entonces, más o menos como esto es lo que establece en la norma. Todas estas son de esos. Ya, porque ya, creo que ya me excedí. Y mucho. La reflexión para esto es, hay diferentes etapas para el cambio. Esto lo tienen reestudiado los psicólogos. La primera es la negación. Yo me voy a oponer porque tengo miedo. La segunda es la defensa. Ya quiero aferrarme a lo que he venido haciendo porque es lo que me hace sentir seguro. La otra es la aceptación, cuando ya pues voy entendiendo que es algo que debo hacer, que es algo que debo cambiar. Y la última es la adaptación, que es cuando ya existe una valoración de las ventajas y de las desventajas del cambio, que impulsan a que uno diga, lo voy a hacer. Ustedes están aquí, así que yo apostaría a que están en la etapa de adaptación y eso les va a dar una ventaja, definitivamente. Tenemos más de 8,000 notarios habilitados para el ejercicio de la función notarial. Es altamente probable que van a destacar los que mejor se adapten al cambio. Así que ya llevan un punto a favor ustedes. Muchas gracias.